Santiago en esta Expoferia San José de Quevedo. A los señores delegados de los barrios, a personarse acá al escenario. A ver, los señores delegados, por favor. No tiene números. Estamos calificando hembras, cogimos hembras entre barrios ya en este caso, ¿no? Estamos dando el primer puesto, el que está adelante tiene mejor lana que la número 35. Damos un primero, segundo, tercero, cuarto y quinto puesto. Muchas gracias.
Bovinos de hembra de 2 dientes. Rápidamente hemos calificado. De rama también, para que están en producción, ¿no? Entonces damos un primero, segundo, tercer y cuarto puesto. Todos los barrios que faltan al ring de funcionamiento, por favor. El barrio Cuarto, el barrio Sexto, Producciones musicales, los alamitos, purito corazón. Y A ver, los seguidores estamos calificando lo que es básicamente doble propósito, peso y finura de lana. Hay una hermosa borrega que está ahí en primer lugar. Segundo, tercero, cuarto, pues. Muchas gracias. A ver, inmediatamente la categoría de boca llena. El Bovinos Curillas es doble propósito. Por lo tanto, damos un primer puesto, segundo, tercero, cuarto puesto. De esta forma se ha culminado el juzgamiento de hembras. Ahora sí, los ejemplares de machos de los barrios, por favor. Junior reservado Junior. A ver, la campeona senior. El campeón de 4 dientes y de boca llena. Ahí estamos notando claramente buen peso, buena talla y sobre todo buena lana. Por lo tanto, campeona senior que está adelante y reservada senior.
Ahora sí, pedimos la presencia de la campeona junior. La campeona junior, por favor, de inmediato. Al ring de juzgamiento. La categoría de diente leche del barrio Octavo. Invitamos al Entonces es bien notorio, ¿no? Indudablemente cualquiera puede decir, ¿no? Ese vino de más alzada, de más mayor tamaño, más peso, está demostrando. Y por lo tanto, declaramos como la gran campeona a este hermoso animal y reservada campeona la segunda. Muchas gracias. Que vengan las palmas, señores, para sus ejemplares. Ahora sí, los machos de los barrios. Todas las categorías de diente leche a boca llena, ring de juzgamiento. Distrital de San José de Quero. Hay dos juzgamientos, ¿no, señor? Oye, pelado, ¿qué hacen? Mira, botó esa manzana allá. Ocho conmigo. Cuando se salga, Ahora sí, al ring de juzgamiento de los particulares, categoría diente leche. Los machos, es un poco difícil a veces calificar, ¿no? Pues como vuelvo a decir, ¿no? Cada macho va a reproducir bastantes ovinos. Y hay que ser exigente en cuanto al testículo y sobre todo al peso. Esta es la raza Junín. Exigimos que los machos tengan buen peso, buena talla, buena alzada. ¿Ya? Por ejemplo, el quinto animal es un animal que tiene buen peso. ¿Pero qué pasa? Tiene un defecto en la cara. Es tuco, está cubierta la dama. Por eso la merece. Entonces, vamos a dar un primer puesto, segundo, tercero, cuarto y quinto. El resto es mención honrosa. Muchas gracias. De esta forma se le agradece la participación de los barrios. Ahora sí, al ring de juzgamiento, diente leche
de los particulares. De inmediato, señores. Dientes, leches, hembras Ahora está yendo esa de los puerta. particulares. Y de inmediato, por favor, las comunidades en vacunos, la categoría de diente leche. En la comunidad de Chaquicocha, Chala y Usibamba, con sus ejemplares de diente leche, vacunos, a ring de juzgamiento. Bueno, acá están de particulares, no hay muchos competidores, ¿no? Por lo tanto, damos una mención honrosa nomás por haber participado acá en la feria. Muchas gracias. Ok, el delegado, por favor, acercarse acá al escenario. Bien, señores, saludando a los criadores de ganado vacuno. Yo sé que esta zona hay muchos criadores de ganado vacuno de la raza Brown Swiss. Las características del Brown Swiss americano justamente es la buena alzada, la talla, buen barril y sobre todo la proyección de la ubre. En un 60% la calificación va en la proyección de la ubre y el tamaño del barril. El vacuno que consume más forraje va a producir más leche. Y eso es lo que se exige, buen barril. Entonces, el número 10 tiene buena proyección, ya viene de más puesto. Primer puesto. Ya que entre leche para el campeón junior. Un poquito más allá, Ahí se viene apreciando el juzgamiento de vacunos. Pues de esas categorías van a salir la campeona junior y junior reservada. Ahí se viene apreciando, ya viene la categoría de diente leche para que Ya se vuelven mariscos y no se puede controlar. Entonces, recomiendo a los dueños que entrenen al animal antes de la feria, ¿no? Bueno, indudablemente acá la vaquillona número 20 ya está demostrando, incluso ya está preñada, un hermoso animal. Entonces le declaramos campeona junior a la vaca 20 y a la siguiente reservada junior. De esta forma dio resultado vuestro jurado. Palmas, señores, y vuestro señor alcalde viene colocando la escarapela.
Cuatro Dientes. A ver, la comunidad de Chachicocha subiera su ejemplar de Cuatro Dientes. Señor jurado, se tiene que darle al juzgamiento por lo que no presencia la otra comunidad. Ahí se vienen los hermosos ejemplares haciendo su presencia. Tenemos a la comunidad de Chachicocha, la comunidad de Ichala y la comunidad de Usibama. Pues calificando a la categoría de boca llena en ganado vacuno. Ay, yo me estoy comiendo la María. Entonces estamos calificando ya animales adultos. Ya había hecho mención anteriormente que el sistema mamario tiene mucho que ver. Hay un 60% de puntaje ahí, sobre todo la inserción de la uniformidad de los pezones. Entonces cuando hay simetría, está dentro de las líneas de la raza. Entonces por eso estamos viendo esa línea que está demostrando eso. La vaca que está en segundo lugar, si bien es cierto, está entrando en un periodo de seca, ¿no? Entonces no se puede evaluar bien todo el sistema mamario, pero es un hermoso animal también. El número 40 también es buena fortaleza, buena talla, pero ahí tenemos ya los pezones, ese es el asunto, ¿no? Nosotros denominamos eso como ubre de chancho, cuando es un poco tosco, en ese sentido, ¿no? Pero es un hermoso animal, tiene buen barriga. Todos damos un primer puesto a la vaca lidia, segundo y tercero. Muchas gracias. El primer puesto se queda ahí y vendrá en Cuatro Dientes para sacar la campeona senior y senior reservada. Y la número 30 reservada siempre. A ver, señor alcalde, con las escarpelas.
Mañana vamos a combate. O sea, el aspecto de formación de la valquiriana 20, si bien es cierto, pero tiene una caída en la grupa, eso le merece. Pero sin embargo la vaca lidia sigue viendo. Les recomiendo para la próxima feria que le bañen al animal. Él va a resaltar mejor este animal. Sin embargo, le va demostrando que es la mejor vaca. Por lo tanto, la campeona de la raza es Lidia y la reservada la número 20. Gracias. Oye, te vas a. Y lo roto ya. Lo roto ya. Mi papá era el número Ahora sí, los ejemplares de los barrios. Diente de leche, hembras, por favor, disculpe. A ver si hubiera más participación de los barrios, por favor, hacer presencia su ejemplar en el ring de juzgamiento. A la presencia de los barrios, a la cuenta de 3. La presencia de los barrios, a la cuenta de 2. Ahí ya se ve los ejemplares. Diente, leche, buena ternera.
La 105 me gusta, un hermoso animal, buen barril, buena fortaleza, y sobre todo buena predicción de ubre. La 07 también me gusta, pero ligeramente tiene la grupa caída y eso le da cierta estrechez también, y eso tiene que ver en el momento del parto, ¿no? La tercera también es hermoso animal, pero le falta un poco más de alimentación, cuarto igual. Entonces, primer puesto la 105, segundo puesto la 07, tercer y cuarto puesto. Gracias. El primer puesto se queda para poder sacar la campeona senior. Ahora sí, los barrios, categoría 2 dientes. Se va a dar el resultado de los platos típicos. En segundo lugar, el barrio primero María Auxiliadora con el plato puré de habas con chicharrón colorado. En primer lugar, el barrio tercero 2 de mayo Nueva Esperanza con el plato la shakta. Y un agradecimiento muy especial a la persona que han preparado la pachamanca, a la comunidad campesina de Usibamba, del mismo. Muy bien, acá estamos calificando de 2 dientes. Hay una vaca, la 007.